Joana, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Cémola te saluda. Hola Martín, ¿cómo están? Un abrazo desde Quito, Ecuador. Bien, un abrazo también para todos los hermanos de Ecuador. Joana, bueno, venimos atendiendo o viendo por los medios internacionales, los medios de Ecuador, la situación que se está viviendo con los movimientos indígenas y diferentes reclamos que hay contra el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo es la situación actual hoy? Bueno, el día de hoy amanecemos ya en el día número 17 de protestas. La noche de ayer fue bastante complicada para quienes vivimos en la capital. En un sector de la ciudad, en el norte, hubo un nuevo enfrentamiento entre supuestos manifestantes y la policía. Dos unidades de policías fueron atacadas, fueron incendiadas y es un panorama que es lo más reciente que estamos viviendo en Ecuador. Todo esto en medio de un supuesto diálogo que ya existía entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Y digo supuesto diálogo porque el día de ayer ya el gobierno, el presidente Guillermo Lasso dijo que no se volvería a sentar a la mesa con el líder indígena Leonidas Issa porque para consideración del gobierno el líder indígena no puede tener el control de las manifestaciones. Ocurrió ayer, incineraron 2 UPCs, antes de eso también un convoy de militares y policías fue atacado, un militar falleció y eso fue el detonante para que el gobierno decidiera parar con el diálogo. Claro, es decir, empezaron a haber muertes. Tenía entendido que las fuerzas militares declararon ya que inclusive hay comunidades terroristas dentro de las manifestaciones, producto de la muerte de este militar. Sí, el Ministerio de Defensa ha dicho que esto fue un ataque terrorista, que se trató de grupos armados. Los policías ya han dado sus testimonios a la prensa y ya han dicho que fue un grupo de personas que les dispararon y que ellos, los uniformados, no tenían armas letales para poder defenderse. O sea, fue un ataque que ellos no preveyeron. Y bueno, producto de eso, un militar fallecido, 12 uniformados heridos y un diálogo que quedó allí en stand-by, un diálogo que todos esperábamos que ya diera sus frutos porque tenemos 17 días de paralización en el Ecuador, 500 millones de dólares en pérdidas y lo más importante, los fallecimientos. 6 hasta el momento personas directamente relacionadas con las manifestaciones, 5 manifestantes, un militar fallecido y 2 además, es decir, en total 9, 2 personas que fallecieron porque no lograron ser atendidas por ambulancias que no cruzaron las vías porque estaban cerradas. Claro, bueno, clima tenso y complicado, Joana. El estado de sitio que había declarado el presidente se mantiene, se ha extendido a otras provincias. No, el estado de excepción ya finalizó. Esa fue una de las condiciones de la CONAIE, del sector indígena, para poder sentarse a la mesa, comenzar a dialogar. El gobierno decidió aceptar esta condición y además también porque se vivía un panorama tenso hasta el día de ayer en la Asamblea Nacional. El legislativo, en Ecuador nosotros tenemos un mecanismo constitucional conocido como la muerte cruzada, es decir, que tanto el presidente como la Asamblea Nacional puede destituir al otro, pero una vez que quiere destituir al otro, también se va. ¿Quién activa este mecanismo constitucional? Por eso es cruzado. Si la Asamblea quiere que se vaya el presidente, pues la Asamblea también se va. Hasta el día de ayer se realizaron las votaciones y justamente fue activada la muerte cruzada debido a una grave crisis conmoción y una conmoción interna en el país. Para demostrar que no existía tal grave crisis y conmoción interna, el presidente de la República también decidió derogar el estado de excepción para que la oposición, el correísmo, no tuviera esa prueba fehaciente que sustentara su solicitud. Finalmente, el día de ayer ya se dio la votación. La oposición, el correísmo, necesitaba 92 votos de los 137 asambleístas para destituir al presidente Guillermo Lasso, pero no los consiguieron. Tan solo 80 asambleístas votaron a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso. Así que por ese lado ya estamos de alguna forma tranquilos porque en el legislativo ya se acabó esta telenovela de si el presidente se va o no.
y nos mantenemos con la paralización. No sabemos qué va a pasar el día de hoy. Leonidas Sisa ha dicho que está dispuesto a dialogar, ya no está tan prepotente como lo habíamos visto durante todos estos días, poniendo condiciones, indicando que no había ninguna forma de cambiar estas 10 demandas que había solicitado, no había modo de negociación, pero a partir del día de ayer vimos a un Leonidas Sisa totalmente distinto, dispuesto a colaborar, incluso ha dicho que quiere hablar con el Papa Francisco para que él también pueda mediar en este diálogo que, como les decía, ya llevan 17 días de movilizaciones. Claro, me quedaba pensando, Joana, esto que nos contaba de la muerte cruzada. Imagino las decisiones de la Asamblea para garantizar la institucionalidad, ¿no? Uno se imagina si se tienen que ir todos, la crisis de representatividad y la crisis política que se puede desencadenar en momentos de tensión social bastante complejo hubiera sido. Claro, o sea, ya vivíamos un caos en las calles y entonces el caos se trasladó también al legislativo. Había gran incertidumbre a nivel nacional porque no sabíamos si el día de hoy el Ecuador amanecía con presidente o no. En el caso de que la Asamblea hubiese logrado su objetivo, el vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero, hubiese asumido el poder, pero todos estos días fue incertidumbre, tensión y además la imagen a nivel internacional que genera el país y que sin duda impedirá que vengan inversionistas, que era lo que ya se apuntaba luego de 2 años de pandemia, sin empleo, sin dinero. Lo que ya se esperaba es que comience a llegar inversión nacional, extranjera, y que las personas pudieran volver a trabajar, pero imaginen, terminan 2 años de pandemia, comienza un año de gobierno del presidente Lasso y este estallido social en las calles que de alguna forma podemos decir que nos mantiene encerrados en nuestras casas por ese temor de, primero no podemos salir, están las vías cerradas, las principales vías están cerradas, así que no hay cómo circular libremente. Cuando salimos, corremos el riesgo de que ciertos manifestantes que se han tornado violentos, no todos, pero sí algunos grupos, ataquen los vehículos. Ya hemos visto taxis que han intentado ser incendiados, bajan las llantas de los vehículos, agreden a los conductores. Entonces, ese temor obviamente hace que las personas permanezcan en sus hogares, los locales cerrados, y por eso ya muchos están hablando de quebrar sus empresas, de sacar gente de los trabajos, y eso significa más desempleo. Claro. Joana, ¿cuáles definirías son los reclamos más sentidos de estas movilizaciones? Bueno, hay 10 demandas en total que han presentado la CONAIE. Una de ellas es el combustible, es el tema más delicado, podríamos decirlo. Recordemos que el mismo tema fue lo que impulsó el paro nacional en el 2019, que duró 11 días y generó más de 800 millones de pérdidas, 11 personas fallecidas. Siempre el tema del combustible es lo que genera un descontento, una inconformidad a nivel social. Lo que pide la CONAIE es que el precio del combustible baje 40 centavos. El gobierno el viernes pasado anunció una reducción del precio del galón de la gasolina extra Ecopaís y diésel de 10 centavos. Entonces, ese tema todavía no estaba zanjado. Para la CONAIE es importante que sean 40 centavos y no solo 10. Otro de los temas importantes es la educación. El acceso a la educación en todos los sectores, no solamente en las grandes ciudades. Es cierto que es muy, muy difícil para algunas poblaciones, sobre todo las más alejadas, el conseguir un cupo para una universidad. Por ejemplo, las universidades públicas en Ecuador, nosotros tenemos un sistema de un examen conocido como Transformar. Los estudiantes que terminan el colegio o la secundaria deben rendir un examen y esa nota, además de las notas obtenidas durante su colegiatura, sirve para poder ingresar a la universidad. No todos logran conseguir el puntaje y no todos logran ingresar a la universidad. Eso también ha generado mucho descontento, no solo con este gobierno, que apenas lleva un año, sino con los gobiernos anteriores. Entonces, el tema de la educación es otro de los pedidos. El presidente Guillermo Lasso también anunció el incremento del presupuesto para la educación. Otro tema es la salud. Es sumamente difícil en nuestro país para algunos sectores acceder a la atención médica, conseguir una cita, y cuando ya se consigue una cita, pues los médicos no tienen paracetamol, que es un medicamento básico,
los médicos de los hospitales públicos nos han indicado y han denunciado que, que ni siquiera tienen hilo para suturar, algo que pensaríamos que es tan básico. Claro. Entonces, ante la negativa del gobierno de declarar la emergencia en el sistema de salud, también se generó esta protesta social. Ya el presidente revisó su decisión y dijo que ya estaba declarado la emergencia en el sistema de salud. Son algunos puntos que ya han sido revisados, faltan otros, por ejemplo, la derogación de decretos con el tema petrolero, con la minería, que todavía están siendo analizados. En total, 10 demandas que, como les indicaba, en un principio la CONAIE dijo que no iba a ceder en absolutamente nada, que si los 10 puntos no eran cumplidos, pues permanecerían en Quito aquí y en otras provincias de forma indefinida, pero ya el día de ayer hubo otra postura mucho más de negociación, ya hay una disposición visible de parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas para poder revisar los diferentes puntos y terminar con esto. Ahora el gobierno es el que no quiere sentarse a la mesa a dialogar, ha dicho que si no hay otro líder, aparte de Leonidas Issa, el gobierno no se sentará a la mesa a negociar. Quieren que Leonidas Issa salga de la negociación porque están indignados, por supuesto, con este ataque reciente al convoy de militares y con el fallecimiento de un militar. Claro. Y que uno entiende, opinión personal, ¿no? Para garantizar la paz, quizás sería lo más óptimo que sea otro el representante para sentarse a dialogar con el presidente. Joana, ojalá que esto se solucione por la vía diplomática, la vía del diálogo, por supuesto, y que tengan una salida pacífica y que haya respuestas, por supuesto, a las demandas también. Agradecerte la claridad con lo que nos has traído la información. Bueno, un gusto para mí. Les mando un fuerte abrazo desde Quito, la ciudad epicentro de las protestas. Ojalá la próxima vez que podamos conversar les cuente que el panorama es totalmente distinto, que ya ha finalizado este paro y que el Ecuador pues ya se está reactivando económicamente, que es lo que todos queremos. Ojalá que así sea, Joana. Muchísimas gracias. Hablábamos con Joana Canizares, periodista de Ecuador. Bueno, nos contaba el panorama de lo que se vive justamente en ese país.